Muy bien. No sé si alguien ¿cuántos que estuvieron del domingo pasado que han vuelto hoy? A ver, ¿quiénes estuvieron el domingo pasado? Ah, bueno, tenemos algunos cuantos. Bien. ¿Alguno de buena memoria se acuerda dos palabritas que hablamos el domingo pasado? Alguno que no se me haya dormido, ¿no? El que se durmió no se va a acordar. A ver. De inicio, ¿no es cierto? De comenzar, porque dijimos que empieza, lógicamente, como yo decía el domingo pasado, no es que porque el calendario diga que cambie un año, todo cambia. Por supuesto, la vida viene continuando, pero muchas veces hacemos reordenamientos, ciclos que termina un ciclo de distintas responsabilidades y empieza otro. Entonces, los inicios están asociados a replanteos, están asociados a mirar, a empezar a proyectar, ¿no? Y yo les había dicho algo, les había dado algún pequeño avance de que en el día de hoy quería concentrarme en un hecho concreto de la palabra, en un ejemplo concreto, que para mí es emblemático de lo que es que un ciclo termine y que empiece otro, que es el caso de la conquista de la tierra prometida de Canaán a manos de Josué y del pueblo de Israel. ¿Por qué les digo esto? Porque todos esos 40 años que estuvieron en el desierto por la desobediencia del pueblo fue más bien un paradigma de éxodo, donde lo que tenían que pensar era tratar de pasar ese día, proyectarse a lo que venía, tratar de llevarse bien entre ellos, tratar de seguir las instrucciones de Dios, tratar de ser pacientes, tratar de no desesperarse. Apuntaba a eso, a la tolerancia, a la esperanza, a la confianza, a mantener buenas relaciones y eventualmente, si hubiera una agresión desde afuera, como alguna tuvieron, enfrentarla. Pero básicamente era un paradigma de éxodo, ¿no? De ir, como yo le puse ahí, prepararse para la conquista. Porque ellos lo que tienen que hacer, viene una etapa nueva. Ahora, ese periodo de éxodo termina. Todos los que habían sido desobedientes, los que se habían sumado a esos 10 espías, eran 12, pero los 10 que dieron, la tierra de Canaán es hermosa, pero es imposible, jamás vamos a ir ahí. Ese fue el diagnóstico de ellos. Muy lindo todo, pero el panorama no, nos queda grande, no vamos a poder ir. Contra la respuesta que Josué y Caleb, su acompañante, habían dicho. Y por eso, de esos dos espías, solo 2 entrarían a la tierra prometida, uno Josué y otro Caleb. Los otros 10 no estaban, ni tampoco toda esa generación que se sumó a esos 10 y dijeron, no, Dios nos engañó, esto es mentira, no vamos a poder cruzar. Bueno, todos los que dijeron eso ya no estaban. Había una nueva generación. Esos 40 años terminan, ese paradigma de éxodo termina. Y ahora empieza un nuevo paradigma, una nueva etapa, un nuevo inicio, que es la conquista de la tierra. Ahora empieza un nuevo paradigma, es un paradigma de conquista. Y hay un nuevo líder. El liderazgo de Moisés cumplió esa función. Ahora se necesitaba de un líder, no solo más joven, sino con una mirada diferente. Moisés había estado muy desgastado, y es entendible, por la permanente desobediencia y cuestionamiento del pueblo a lo largo de las décadas, y se necesitaba alguien con una mirada diferente. Y Josué tiene esa mirada diferente. Josué no es que se decidió a los dados. Dios le había encargado a Moisés que le transfiriera a él su investidura. Y esta palabra es importante porque Josué no se autoproclamó. No era uno de estos líderes que emergió de, viste que Moisés está viejo, ¿por qué no me votás a mí? No fue así. Dios respalda a Josué a través de indicarle a Moisés que le tenía que dar su investidura de líder del pueblo. Entonces, con todo el aval de Dios, ahí está Josué. Entonces, un nuevo inicio, una nueva etapa, un nuevo paradigma implica un nuevo liderazgo. Y ahí está Josué para empezar este periodo. Y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque ahora no era seguir avanzando en el desierto. Ahora implicaba meterse en una tierra que, si bien había sido la tierra donde había estado Abraham,
esa tierra, después de tantos años, había sido colonizada por un montón de naciones. Y eran naciones paganas, eran naciones corruptas, inmorales, practicaban la prostitución sagrada, asesinaban a los niños, a su dios Moloch para adivinar, para echar la suerte. Eran pueblos que practicaban toda forma de inmoralidad sexual, adoraban a los astros, los dioses de la fertilidad. Eran pueblos realmente destructivos para la moral del pueblo de Israel. Entonces, acá el tema no era tanto tratemos de llevarnos bien, era de conquistar, enfrentar al enemigo, pero lo más grave no era el tema de las armas, de la fuerza física, sino era enfrentar la oposición espiritual. Y en realidad no fue por las armas de los enemigos que finalmente el pueblo de Israel llegó a una época muy triste, la época de los jueces, de anarquía, de falta de liderazgo espiritual. No fue por las armas de los otros, fue por los ataques espirituales que ellos no se prepararon para estar en condiciones. Pero durante toda la vida de Josué y de los ancianos que siguieron a Josué, el pueblo se mantuvo fiel. Por eso quiero que analicemos esto con la mirada de una nueva etapa que también empieza para nosotros. Una nueva etapa de desafío y busquemos puntos en común en este proceso con lo que nos podría estar pasando hoy a nosotros en esta etapa. Entonces quiero leer con ustedes, si por ahí algún vasito de agua le voy a pedir a algún alma caritativa que esté por ahí. Vamos a leer Josué capítulo 3 versos 2 y 4 que Juan los va a proyectar. Leo de la NBI, dice: al cabo de 3 días, ellos ya estaban ahí, ya estaban ahí en el límite con la tierra, ya se estaban ahí nomás, pegadito a la tierra, ya estaban armando su campamento, era el campamento de preparación para salir a la conquista, ya estaban ahí, ya la veían a la tierra. Dice, al cabo de 3 días, los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento del pueblo de Israel, ¿no? Con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Y subrayado lo que viene aquí, así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Y antes decían: vean el arca del pacto, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás del arca. Dice después, deberán, sin embargo, mantener como kilómetro de distancia entre ustedes, gracias Ale, como kilómetro de distancia entre ustedes y el arca, no se acerquen a ella. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ellos venían acostumbrados a dar vuelta, después de 40 años uno llega a conocer un desierto. Si uno está 40 años dando vuelta alrededor de un lugar, por más grande que sea ese lugar, lo termina conociendo. Y me imagino las nostalgias. Hace 20 años acá corté una sandalia, ¿sí? Se me rompió, me la tuve que cambiar acá. Mira, hace 10 años allá, ¿te acordás que nos peleamos con el otro, ese encuentro que tuvimos, que Moisés nos tuvo que separar? Toda nostalgia, recordación, terreno conocido. Era todo predecible, todo rutinario, todos sabíamos a dónde íbamos. Si hoy estamos acá y mañana ya vamos a estar allá, en 3 días allá, porque siempre nos lleva el mismo tiempo ir de acá para allá. Se conocían todo. Pero acá hay un camino nuevo. A esto no lo conocían. Entonces salen de su esfera de comodidad, salen de lo nuevo. Y como yo medio ya les anticipaba el domingo pasado, no nos gusta salir de la esfera. Si bien a veces la rutina nos cansa, por el otro lado nos gusta. ¿Por qué? Porque yo ya sé lo que va a pasar. Yo tengo el control de la rutina. Sé lo que voy a hacer mañana, sé lo que voy a hacer pasado. Si vengo el domingo, sé que va a pasar esto, que va a pasar lo otro, que va a terminar a las 2. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que ir a evangelizar a un lugar que no conocemos? Me acuerdo cuando empezamos ahí en el ferry, no conocíamos a nadie, no sabíamos cómo nos iban a recibir, ni siquiera sabíamos bien a dónde teníamos que ir, porque la persona que contactamos nos tuvo que decir, estoy acá, no la podíamos encontrar, porque estábamos cerca, pero había que dar toda una vuelta para verlo. Es incómodo, es mucho más lindo
saberse todo de memoria, perfectamente, porque así tengo el control, así manejo el timón. Por eso a mí esto me habla de la tentación de no ceder el timón del barco, de no darle el control al Espíritu Santo en todas las áreas de mi vida. A veces digo, Señor, yo esta área te la doy. Mira, mi área de las finanzas te la dejo. Señor, te dejo el área de mis relaciones interpersonales con los demás. Ahora, el área de mi sexualidad no, esa la manejo yo. O, Señor, te doy esta, pero el tema de las finanzas, yo manejo a mi criterio las cosas. Yo creo que aunque tu palabra diga esto, yo lo voy a hacer de esta manera porque no estoy de acuerdo. Y a veces nos gusta, digo, Señor, yo te entrego esto, pero me quedo con este pedacito. Esta área de mi vida quiero yo manejarla. Déjame esta licencia porque la quiero para mí. Y al pueblo de Israel no sé cuánto le habrá agradado de él conocerse todo a tener que decir, ahora tienen que seguir el arca. ¿Y por qué tenemos que seguir el arca? Porque este camino no lo conocen. ¿Y por qué vamos a ir por acá? Porque es el camino que Dios marca. Y a veces esto a mí me recuerda la tentación que tenemos de no querer entregar el control de nuestra vida a Dios. Guardarnos áreas, aspectos de nuestra vida, secretos, que no estoy dispuesto a que Dios gobierne allí. Y basta que haya uno entre muchos que Dios no tome el control. ¿Saben quién tiene el control de esa área? Si están pensando que uno mismo, no. Si no tiene el control Dios, por default, como se dice ahora, lo tiene Satanás. Porque hay dos reinos, reino de las tinieblas y el reino de la luz. Dice allí que el apóstol que Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. No hay nada en el medio. No existe un ni. O gobernado por el Espíritu o gobernado por Satanás. Lo intermedio no existe. Es un invento nuestro. Entonces, si no gobierna Dios, necesariamente gobierna Satanás. Pero dice, pero yo no le di el lugar a Satanás. Yo no le invoqué nada. Es que lo que no es de Dios es de él. Es así de simple, no existe una tercera opción, donde ni de Dios ni de Satanás mío. Esa opción no existe. Por eso, si no hay un área de tu vida que no está bajo el control de Dios, que no está siguiendo el arca era la presencia de Dios, el área era un símbolo, una figura de la presencia de Dios misma. O sea, al seguir el arca quería decir que seguían a Dios, no seguían a los 4 levitas que la llevaban, seguían a Dios, porque esos levitas seguían a Dios. Entonces, mi hermano, acá el punto es seguir el arca. ¿Estás siguiendo el arca de Dios en tu vida? ¿Estás siguiendo los mandatos de Dios, lo que Dios te dice en todas las áreas? Porque no servía que durante 3 kilómetros siguieran el arca y después 2 fueran para donde quisieran. No servía, o lo seguías o no lo seguías. Por eso a veces llegamos a esos acuerdos. Señor, yo te entrego esto, pero esto yo lo manejo. O le digo, Señor, voy a hacer esto, ya te lo notifiqué, date por sabido. Nosotros no tomamos las decisiones, o sea, podemos tomarlas. Dios nos ha dado libre albedrío, pero cada decisión que tomemos, acertada o equivocada, tiene necesariamente su consecuencia. El pueblo las pasó, ya sabían lo que era no seguir a Dios, ya eso lo habían vivido. Entonces habrán dicho, esta vez vamos a seguirlo, porque lo demás ya lo conocemos. Y ahora entienden que tienen que seguir a Dios. Entonces, ¿quién maneja el timón de tu vida? Y no me refiero a, no, yo vengo los domingos, yo hago mi devocional, está muy bien, pero ¿qué más? ¿Qué pasa con las áreas de tu vida? El área relacional, tu matrimonio, vos como esposa o esposo, tú como padre, como hijo, como empleado, como ministro de Dios, como vecino. ¿Estamos entregando todas las áreas o tenemos guardado algo de nuestra vida? Así que lo primero que nos habla acá es de así sabrán por dónde deben ir. ¿Cuántas veces si nos duele en el alma, y yo tengo muchos casos tristemente en la mente, de hermanos que empezaron a seguir a Dios, se involucraron en la fe y en algún momento deciden tomar distancia? Deciden tomar distancia por la razón que fuera, pero tomar distancia y alejarse del camino y no terminan bien. Y a veces los vemos volver muchos años después. Vieron como la historia del hijo pródigo que hace poco el pastor Marcelo comentaba. Cómo es el regreso, ¿no? Cómo uno se va hundiendo, aunque no lo quiera hacer.
pero el tomar distancia de la fe, de la vida de congregación, de los hermanos, de la palabra, de la oración, nos va alejando. Yo he escuchado eso de decir, no me congrego, pero estoy bien con el Señor. Eso ya de movida tiene un error de base. Si Dios te pide congregarte y no te congregás, no podés estar bien con el Señor porque lo estás desobedeciendo. No puedo decir, estoy desobedeciendo al Señor, pero estoy bárbaro con Él. Yo estaré bien, pero Él está dolido conmigo, está triste, su espíritu está entristecido por la desobediencia. O sea, Dios nos ha diseñado para una vida de comunidad en Cristo. Y entonces, qué importante que entendamos esto. Si hay un área, si tenés un área de tu vida que no está bajo el control de Dios, está con o sin tu aprobación bajo el gobierno del enemigo de tu alma. Así que qué importante de darle el timón al Señor en todas las áreas. No te quedes con ninguna, no te quedes con ninguna cartita guardada en la manga. Entregale todo el gobierno y el control de tu vida al Espíritu Santo. De esto nos habla el primer punto, aceptar la guía de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Pero vamos a avanzar. Siempre en Josué, todas las lecturas. Ahora vamos al capítulo 5, versos 11 y 12. Dice, al día siguiente, después de la Pascua, porque vuelven a celebrar la Pascua, después de mucho tiempo, es un tiempo especial, de muchos cambios en poco tiempo, el pueblo empezó a alimentarse de los productos de la tierra, de panes sin levadura y de trigo tostado. Y subrayo lo que viene ahora. Desde ese momento dejó de caer maná. Y durante todo ese año el pueblo se alimentó de los frutos de la tierra. Dejó de caer el maná. Permítame hacer un poco vívido, representarlo. ¿Cómo podría haber sido esto? Imagínense alguien, se levanta como todas las mañanas, va medio dormido, así tantea. No hay maná. ¿Quién se robó mi maná? ¿Vos te sacaste mi parte? No, vos tampoco. No cae más el maná. ¿Cómo que no cae más el maná? Yo hace 40 años que estoy comiendo maná, quiero mi maná. Yo a la mañana me levanto, hago mi maná untado con mermelada de durazno y después al mediodía me hago mi sanguchito de cordero con maná y a la noche pico alguna otra cosita. Quiero mi maná porque quiero comer. Y entonces dice, no, acordate lo que dijo Josué, que no va a caer más el maná. Ya hoy no cae, hay que ir a buscar tu comida a la tierra, fruto. ¿Pero cómo fruto de la tierra? Yo no sé. ¿Y dónde están? Y no sé, tenés que ir a buscarlo. No, yo no, ¿cómo voy a ir a buscar? ¿Y dónde y cómo los preparo? ¿Se cocina? ¿Cómo es? ¿Y el cómo? No entiendo nada. ¿Cómo lo hago? Yo quiero mi maná. A partir de mañana voy a quejarme ya con Josué y le voy a decir que me da mi maná o nunca más piso a este campamento. Yo por ahí lo exagero un poco, ¿no? Pero ¿cuántas veces queremos tener algo listo en la mano, como le caía al pueblo? Era lindo sacar la mano de la carpa y agarrar el maná. Pero otra cosa muy distinta era levantarse, estaba medio fresco o el sol ya estaba fuerte, ir a juntar a ver, acá había unas calabazas espectaculares, ya se la han llevado, a ver, voy para allá. Luchar para conquistar y conseguir tu propio alimento. Y yo a esto le hablo de obtener tu propio alimento espiritual. Y esto trae un peligro, y lo llamé así, la tentación del arroz recalentado. La tentación del arroz recalentado. Hace muchos años un pastor llamaba a cuando uno trae de lo que escuchó por otro lado y lo trae para su vida, lo llamaba el arroz recalentado. Es una comida que elaboró otro. Es una comida que preparó otro y a vos te llega después de ir pasando por varios lados y como es una comida que se enfrió porque no la hiciste vos, hay que recalentarla. Entonces él usaba esa figura del arroz recalentado. Es la comida de mucho tiempo atrás que te la preparó otro, te la sirve otro, casi te la da en la boca y te la comes. Y yo quiero de acá sacar una advertencia. No me estoy refiriendo, obviamente, ninguno acá espera que venga alguien a darle la comida física, los fideos en la boca, ni que alguien se los cocine, creo que acá hay buenos cocineros. Me refiero a lo que tiene que ver con nuestro alimento espiritual.
Hoy día, a diferencia de lo que podría haber ocurrido hace décadas atrás, muchas décadas atrás, hoy día tenemos Biblias de todo tipo, tenemos Biblias comentadas, donde cada versículo te da toda una interpretación de lo que puede significar. Yo de hecho en casa tengo una Biblia de estudio toda comentada. Tenemos la opción de devocionales que nos llegan por internet, aquí le enviamos por WhatsApp a todos los que están interesados devocional. Tenemos también prédicas por YouTube, por las redes de lo que queramos. Hoy tengo ganas de escuchar algo sobre esperanza. No, hoy voy a escuchar prédicas, no sé, de Dante Gebel sobre el servicio. Tengo de lo que quiero. A ver, voy a cambiar de predicador, este me cansó. A ver, voy a buscar, me habla medio duro, no me gusta. Voy a buscar uno que me tenga mejor onda. Y así puedo buscar. Y tenemos todo el tiempo enlatados, arroz recalentado, me alimento todo de lo que me llega ahí afuera y a veces con el peligro de que con cero filtro. Quiere decir que escucho a este, pero que tiene una hermosa doctrina, a este que es más o menos y este que habla de cualquier cosa. Y todo viene, todo lo como. Es como si uno va agarrando comida de todos lados. Por ahí un día agarrás de un plato de comida y otro día comés de un tacho de basura. Comida que está en mal estado. Entonces, qué importante, y esto es lo que yo quiero decirte ahora, que más allá de todo lo bueno que puede ser un curso, que puedas hacer, una capacitación, lo que te pueda enviar otro hermano, lo que puedas ver de las redes, qué bueno que prepares tu propio alimento, que no te alimentes del maná que cae del cielo siempre, sí, que algún día elabores tu propio alimento, tengas tu encuentro personal con la palabra. Por eso, más allá de todo lo que complementario que puedas tener, abrí la palabra. Mira, a mí me ha pasado muchas veces, y alguno que esas lectoras sí le debe haber ocurrido, de leer pasajes durante años, hasta de haber hablado algo asociado a eso. Y un día uno lee y dice, nunca me di cuenta de que esto estaba acá. Claro, esto se enlaza con esto. ¿Por qué? Porque Dios te puede estar trayendo una palabra. No es que es algo que no estaba, siempre estuvo ahí. Pero el Espíritu, dice en Efesios, que ilumina los ojos de nuestro entendimiento. Y lo que tal vez yo no había descubierto y no lo escuché decir a nadie, de golpe el Señor me lo revela a mí y se lo comparto. Entonces, che, qué bueno. Claro, ya para él es arroz recalentado, pero para mí es comida fresca. La acabo de agarrar, no es que lo levanté del piso, el maná que levanté del piso. Fui a preparar mi propia comida. Y el valor que tiene esto es muchísimo más de todo lo que puedas leer. Pero no quiero que me malinterpreten. Agradezco, a mí me sirve mucho. Yo la Biblia, los comentarios los leo de la Biblia de estudio, que yo tengo, una Biblia así gorda. Una vez se me enojaron porque la llevé a las vacaciones y pesaba el doble el bolso. Pero esa para mí es muy útil, pero yo sé que eso es lo que otro hermano muy espiritual, muy conocedor de la palabra, pero humano, interpretó. Y él me cuenta con la mejor de sus intenciones lo que él interpreta de eso. Pero tiene el mismo valor que lo que Dios dice claramente y quiere que yo encuentre allí. Entonces es muy importante que interactúes con la palabra. Uno puede decir, pero yo no sé por dónde arrancar. Está bien, no empieces por Apocalipsis ni por Levítico, esa pista te doy. No empieces por ahí. Pero empezá a leer los Salmos, empezá a leer Proverbios, lee los Evangelios. Es interesante, por ejemplo, que leas las tres únicas cartas de Juan, las cartas del apóstol Pedro, más adelante leer las cartas del apóstol Pablo que dan los fundamentos de eclesiología, de cómo se organiza una iglesia. Pero qué importante que empieces a leer. Yo siempre le digo, remarcá lo que no entiendas, consultalo. Si hay algo que Dios te muestra, marcalo. Preguntale al texto, ¿qué hay de nuevo para mí? ¿Qué me dice Dios acá que haga? ¿Qué me dice que no haga? ¿Qué me dice que tengo que dejar? Interactúa con la palabra, permití como si fuera una persona, interactúa con la palabra, orá, pedile, Señor, ¿qué tenés para mí? ¿Qué hay en este pasaje para mí? Pero qué bueno que puedas extraer el alimento. Y al empezar este año, este ciclo, qué bueno que a lo mejor si tu hábito era siempre el arroz recalentado, que es loable y es bueno,
pero generá tu propio alimento. Salí a recorrer la tierra para obtener tu propio alimento espiritual. Y te vas a sorprender de creer, no, pero yo no entiendo nada, mi cabeza no entiende. ¿Cuánto Dios te puede? Porque es el espíritu, no es tu intelecto. No son, a ver, claro que Dios usa tu cerebro, por supuesto, pero usa tus neuronas, pero el espíritu es el que revela. Si ese mismo texto, y ha pasado, por ejemplo, yo escuché comentarios de Carl Sagan, un científico conocidísimo, pero totalmente agnóstico, él se burlaba de cómo, qué error tan obvio tienen las Escrituras. Dice, Mateo tiene, si uno lee la genealogía de Jesús en Mateo y en Lucas, tiene un montón de errores, hay un montón de diferencias, y él leía como diciendo que esto hablaba de que era algo escrito por hombres que ni siquiera se habían tomado el trabajo de ver si lo que escribían era coherente. Cuando uno empieza a interiorizarse cómo es escrita la palabra, te das cuenta de que está hablando uno de la genealogía, hasta un punto vienen igual, hasta Natán, de hijo de David, de ahí para abajo. Mateo toma la genealogía de José y Lucas toma la genealogía de María, porque tienen enfoques diferentes de la persona de Jesús. Entonces, cuando uno empieza a entender, dice, entonces no eran errores. Pero claro, él con toda su mente tan sabia, que una persona reconocida internacionalmente por sus logros y su conocimiento, no tenía la luz del Espíritu porque era agnóstico. Entonces, con la luz del Espíritu podemos ver lo que el mejor de los intelectos no puede entender, porque la palabra, papá tiene una frase, la palabra se entiende a través del espíritu con el que fue escrita. El que escribió, el que inspiró la palabra fue el espíritu, ese mismo espíritu interpreta. Es como si alguien viene y escribe en una letra, como muchos médicos nos pasa, nosotros, la letra es ilegible. Ahora, si vos vas y le preguntás, ¿qué escribiste acá? Él te dice lo que escribió. Bueno, el espíritu es igual. Yo puedo no entenderlo con la revelación, con la iluminación, mejor sería la palabra, que el espíritu da a nuestros ojos espirituales, podemos entender. Por eso, qué importante que arranques este ciclo, esta etapa de tu vida, no dependiendo solamente de lo que otro escribió, de lo que otro interpretó, de lo que tal vez Dios le mostró a él. No estoy negando la vigencia, la autenticidad de lo que Dios le mostró a esa persona, pero quizás Dios quiere mostrarte algo más. No solo eso, algo más. Por eso tené tu tiempo con la palabra. No con un libro de devocionales, no con una computadora o un celular, con la palabra. Puede ser del celular, pero la palabra, que tenga la aplicación de la palabra, pero que tengas un trato directo con la Biblia. Lo que Dios quiera mostrarte y revelarte. Por eso, obtener tu propio alimento espiritual, aceptar la guía de Dios, obtener tu propio alimento espiritual y la tentación de vivir alimentándose del maná del piso, del arroz recalentado. Cuidado con eso. Tercer punto, quisiera que leyéramos en el verso 13, siempre en Josué capítulo 5, ahora verso 13. Mateo 5:13, la continuación de lo que habíamos leído antes. Dice, cierto día Josué, que acampaba cerca de Jericó, como les digo, estaban ahí nomás de la tierra prometida, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿es usted de los nuestros o del enemigo? De ninguno, respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó, ¿qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? El comandante del ejército del Señor le contestó, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es sagrado. Y Josué le obedeció. Acá es importante ver quién era Josué. Como yo les dije al principio, Josué no se autoerigió. No dijo, a ver, ¿quién me vota? ¿Quién me vota? No lo decidieron. Había un respaldo. Aparte, Dios ya estaba haciendo cosas con ellos. Dios les había mostrado al pueblo quién era Josué. Y Josué era el comandante. Él era el comandante del pueblo.
Él era la máxima autoridad del pueblo de Israel. Moisés, que había sido un tremendo hombre de Dios, dice que el espíritu de Moisés ahora estaba sobre Josué. Entonces todos entendían a Josué como el líder. No es que había varias facciones dentro del pueblo. Todo, a cualquiera que vos le preguntara, ¿quién es el líder de este pueblo? Josué. Sin embargo, aquel tiene un encuentro muy singular. Aparece una figura que primero Josué no logra darse cuenta de quién es, hasta que entiende que esa o bien era una teofanía, una aparición misma de Dios, o un ángel enviado por él, que era lo mismo, porque venía en nombre de Dios. Entonces era Dios. Y así lo entiende Josué. Y lo interesante es que Josué se postra. Yo remarqué acá, entonces me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Digamos, se puede estar refiriendo al ejército celestial, pero también era el ejército de Israel. ¿Y cómo? Soy yo el que es el comandante del ejército de Israel. ¿Qué querés, desplazarme? Claramente, Josué entiende que él es autoridad delegada ahí, que él no manda, él no era la autoridad, él era una de las autoridades que Dios había delegado. Primero se la delegó a Moisés, ahora a Josué, y así podía delegarle a quien él quisiera. Y yo a esto lo pongo, a esto de como este punto, reconocer que solo Dios tiene el control. Reconocer en cualquier etapa de tu vida que empieces, sea el 2022, o sea que arranques con un ministerio nuevo, sea que arranques con una idea, que formes una familia, que empieces un trabajo nuevo. Lo importante es que entiendas que solo Dios tiene el verdadero control de tu vida y de las demás cosas que están a tu alrededor. Y a esto lo llamo la tentación del poder, porque nos gusta tener el poder. Si no, ¿por qué los gobernantes que ya no saben qué hacer con tanta plata, que no la pueden gastar ni ellos ni sus descendientes, siguen queriendo ocupar puestos de poder? Y si esto fuera solo restringido a gobernantes, bueno, no tienen a Cristo, es entendible. Pero qué triste cuando eso pasa en el pueblo de Dios, cuando líderes o pastores o líderes cualesquiera fueran, quieren tener el control. Quieren tener el control del bolsillo de sus fieles. Sí, hay quienes le dicen, mostrame tu recibo de sueldo y tenés que dar de ahí, de eso que ganás, a ver, ¿cuánto ponés? Eso es meterse, o en la relación de pareja. A ver, una cosa muy distinta es enseñarle a ser buen administrador, como todo responsable espiritual debe incorporar, debe transmitir y formar el principio de dar. Si tenés un trabajo, tenés que bendecir. En una relación de pareja, asegurarse que la pareja esté bien. Tienen problemas, ¿cómo podemos ayudar? Pero ojo, no podemos meternos adentro de la vida de la gente. Porque eso es tener el control. Y eso está más cerca de una secta que del modelo de Jesús. Porque vemos que Jesús le dice a sus 12, ¿se quieren ir ustedes también? No les dijo, no se vayan a ir porque se quedan paralíticos en este mismo instante, pobre del que me deje. No, Jesús le dice, miren, se fueron todos, ¿se quieren ir ustedes también? Se pueden ir, no les va a pasar nada grave, no los va a fulminar un rayo del cielo, se pueden ir. Jesús le dio libertad de acción. Jesús nunca se preocupó por tener el control. Estaban más preocupados sus discípulos porque Jesús tuviera el control. ¿Vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Señor, ¿querés que nos levantemos? Señor, ellos querían que Jesús, cuando empezó con el látigo, que no le pegó a nadie, pero cuando fue a Jerusalén y vio la idolatría y cómo se había convertido en un comercio el templo, él hace un látigo, no le pega a ningún ser humano, solo tira abajo toda esa idolatría y ese comercio que había ahí, y les dijo, hicieron de la casa de mi Dios una casa de mercado. Entonces, y cuando vieron el látigo habrán dicho, al fin Jesús va a empezar a darle a todo, al fin se levanta el poder de Dios sobre Roma. No, Jesús nunca le trató de quitarle poder al César. Lo que Jesús hizo emanó de su propio amor, autoridad y de su propia vida, pero nunca usó su poder para derrocar al gobierno de turno. Jamás hizo eso.
Jamás hizo eso. Había los celotes, eran la faceta judía revolucionaria. Ellos querían derrocar a Roma, ellos querían revolucionarios. Jesús nunca, y tenía un celote, Simón el celote lo tenía en sus 12. Y el celote le quedó muy clarito que Jesús no venía para una revolución física, política. Él venía a revolucionar los corazones, venía a revolucionar y a levantarse contra el reino de las tinieblas, no contra el César ni contra ningún país. Él no venía a eso. Pero los suyos querían. ¿Y cómo esto está instalado en el ser humano, el querer tener el poder? Mi hermano, si Dios te concede el empezar un ministerio, el empezar un nuevo ciclo en tu vida, entra con humildad, no quieras tener el control, no quieras tener el control de las vidas de las personas. Yo he visto a veces, con pena, cuando alguien está a cargo de un ministerio, hablo en general, estoy hablando de años atrás, de varios años atrás, a alguien le tocan un poquito el ministerio del que está a cargo por involuntariamente y ponerse loco. ¿Cómo no me avisaron? ¿Cómo no me dijeron? Bueno, perdón, se me escapó, pero ¿cómo? Y ya no somos dueños de las personas. Ningún pastor, hay un único pastor de las ovejas, que es pastor con mayúscula y en singular, que está en el cielo. Todos los demás, llamémonos como nos llamemos, hay algunos que le gustan llamarse reverendo, hay otros que le gusta ponerse otro nombre, te llames como te quieras llamar, autoridades delegadas. Toda autoridad delegada no tiene autoridad en sí mismo. Tiene autoridad porque la fuente de autoridad se la concedió. El día que le dice basta, se le acabó la autoridad. Toda autoridad que viene, viene del cielo. Jesús le dice si no me equivoco, a Pilato, cuando Pilato le dice, sí, a Pilato, tengo poder para liberarte o condenarte. Le dice, ninguna autoridad tendría si no te fuera dada de arriba. Si Dios lo decide ahora, tu vida se termina en este momento o se levanta una revolución y te exterminan. La autoridad viene de arriba, por eso mi hermano nunca, por eso nosotros somos cuidadosos, vieron que no usamos la palabra líder, es correctísima. Líder es una palabra que en realidad traemos del inglés que significa guía, guiar. El líder es el que guía, el que marca el camino, el que marca el rumbo, es correcta, pero en nuestra sociedad tiene esa connotación del jefe, del que manda, del que tiene que ser obedecido. Entonces por eso tratamos de no usarla. Me gusta más la palabra siervo, me gusta más la palabra colaborador, coordinador, responsable, aunque en realidad el líder es todo eso. Pero Jesús le mostró a los suyos el modelo del liderazgo, y yo lo citaba el otro día, limpiar los pies de los suyos. Qué modelo de humildad, y sin embargo, con esa humildad que Jesús demostró, nadie dudó de su autoridad. Y Josué también lo entiende. Él entiende que ese no era su ejército, que ese no era el pueblo de Josué, el ejército de Josué. Ellos entienden que es el ejército de Dios y que Él es el siervo de Dios y que todo lo que había ahí era de Dios. Y Josué lo entendió, no sacó pecho diciendo, ¿qué? A mí se pone de rodilla, ahí reconoce que Él no es nadie. ¿Cuánto más fácil sería la vida cristiana? ¿Cuánto mejor funcionarían las iglesias si todos entendiéramos esto? Que no es nuestro, no es mi iglesia, no es mi templo, no es mi congregación, no son mis ovejas, no es mi dinero, es de Dios, todo es de Él. Ahora que nos da el privilegio de administrarlo claramente, pero somos ni siquiera nuestra familia, ni siquiera el apóstol le dice, miren que ustedes no son de ustedes, no son de ustedes mismos, porque fueron comprados por precio. Jesús pagó el precio, ahora somos de Él. Pero lo que Él hace no es una tiranía, sino por el contrario, nos libera, nos da autonomía, pero para estar siempre sujeto a Él. Por eso yo esto lo llamo la tentación del poder. Qué importante entender el principio de que el liderazgo es servicio y entender el principio de autoridad delegada. Cuando yo entiendo que soy autoridad delegada, respeto al que me la delegó. Y se equivoca, se lo voy a decir, hermano, te equivocaste en esto, querido, discúlpame, pero no puedo pasar y decir, no te conozco, porque detrás está el respaldo de Dios. Y uno dice, sí,
pero si vos supieras de quién estoy hablando, mira, nadie peor, difícilmente tu líder o aquel a quien hayas tenido una mala experiencia haya sido peor que los emperadores romanos. Eran corruptos, inmorales, depravados, aberrantes, hacían orgías, era patética su vida. ¿Y qué dice el apóstol Pedro? Que hay que obedecer a los gobernantes, porque son autoridades puestas por Dios. No servís a la persona, servís a la investidura. No obedeces a un líder, obedeces a su investidura. No le haces caso a un pastor, a un coordinador de grupo de vida, a un responsable de ministerio. Le haces caso a su investidura, que es distinto. Todo lo que haga mal va a tener que rendir cuentas a su debido tiempo. Vamos a tener que rendir cuentas no delante de tribunal humano, en el tribunal de Cristo. Y ahí Él... todas las obras que hayan sido jarasca se quemarán. Nadie, no se juzga ahí si es feo o no, son todos salvos, pero las obras serán pesadas. Pero eso no nos toca en realidad a nosotros. Sí, insisto, está bueno decir, cuidado con esto. Mira, te vengo a advertir de esto. Esto no me pareció bien, yo veo en la palabra otra cosa. Eso está buenísimo. Creo voy a usar la palabra líder, cualquier líder auténtico agradece que venga alguien a hacerle ver algo que no está bien. Y voy a poner un ejemplo de uno de los grandes líderes, de Moisés. Moisés, uno tiene que pensarla, porque siempre tiende como hubo dos cruces, uno se equivoca. Cruce el Mar Rojo, las 10 plagas. Tremendo lo que Dios hizo con Moisés, agua de la roca, los codornices, todo lo que hizo. Sin embargo, aparece un madianita, ni siquiera judío, Jetro, encima el suegro. Y le dice, bueno, peor hubiera sido que viniera la suegra, no vino el suegro. Pobre suegra. Y le dice, mirá Moisés, te estás volviendo, claro, porque todo el pueblo, todo el que tenía un problema, desde, no sé, mi esposa me es infiel, o vi a un enemigo allá arriba, o no encuentro mi chancleta, así, del terrible problema a la pavada, todo el mundo hacía cola para hablar con Moisés. Y Moisés terminaba en terapia intensiva, a la noche dormía en la unidad de terapia intensiva. Y este hombre Jetro dice, mirá Moisés, te estás equivocando. No podés así. Nombrá líderes, nombrá en grupitos para que ellos toquen los temas menores y que a vos te llegue realmente los problemas grandes que nadie puede resolver. Si no te vas a morir así, tenía toda razón, le iba a agarrar un pico de estrés, ¿no? Pobre Moisés. Ya existía el estrés ahí, Moisés estrenó el estrés, porque pobre hombre, y se necesitó de otro hijo, y Moisés podría haberle dicho, ¿quién sos? ¿Cuántos mares abriste? A ver, ¿cuántos ríos convertiste en sangre? ¿Cuántas plagas hiciste venir sobre el ejército egipcio? ¿Cuántas veces derrotaste al ejército más poderoso? ¿Cuántas veces hablaste delante de Faraón? No dice nada de eso. Dice, cierto, la verdad que tenés razón. Y lo hace, humildad. Por eso se dice al final de Deuteronomio que ningún hombre tan manso como Moisés, ¿no? Qué bárbaro, tan grande y a la vez tan humilde, no supo aceptar la corrección. Entonces traigo este ejemplo de que está bueno el escuchar. Ahora, cuando la tarea es, como no estoy de acuerdo, no lo hago. Bueno, eso no es el espíritu, no es aceptar la investidura. Aceptar la investidura es, lo voy a hacer, pero le voy a hacer notar que esto puede haber un peligro acá. Y Dios puede usar a ese hermano, a esa persona, como lo usó a Jetro, para hacerle ver al tremendo líder Moisés que estaba haciendo algo mal. Todos nos equivocamos y todos necesitamos ayuda, pero importante entender lo que es la investidura. No es la persona, es el respaldo de Dios que está atrás. Y en otros países se respeta un poco más. En nuestro país ninguneamos a todo. Hablamos del presidente como si fuera el peor del mundo. Vemos un policía, ese es, y le decimos de todo. Está bien. Muchas veces hemos tenido tantos ejemplos de corrupción que nos han herido, pero hemos perdido, somos muy poco nacionalistas, es la verdad. En cualquier otro país, todas sus películas nos meten sus banderas. A ver en qué película argentina aparece una bandera nuestra, jamás.
¿no? Nos encanta hablar en otros idiomas, pero qué poco nos gusta poner frases en nuestro propio idioma. O sea, somos muy poco patriotas, esa es la verdad. Y como valoramos poco lo nuestro, también tendemos a valorar a las personas que nos bendicen, tendemos a subestimarlo. O estamos acostumbrados a dar, a recibir, a recibir, a recibir. Un día que no recibimos, ahí nos quejamos, ¿no? Y entonces qué bueno aprender esto, el concepto de la investidura. No sirvo a la persona, sirvo a la investidura, porque la investidura detrás de ella está Dios. O sea, por transposición estoy sirviendo a Dios. El pueblo no servía a Moisés, servía a Dios. El pueblo no servía a Josué, servía a Dios. Tal vez el pueblo lo veían a ellos, pero tanto Moisés como Josué, hombres de Dios, sabían que lo que eran por Dios. Donde Dios les bajara el pulgar dejaban de ser. Así que esto es muy importante. O sea, aceptar la guía de Dios, obtener tu propio alimento espiritual, reconocer que Dios tiene el control. Y vamos a ir al último punto en el capítulo 4, ahora de Josué. Estamos ahí moviéndonos en los capítulos 3, 4 y 5. Versos 1 al 7. Dice, cuando todo el pueblo terminó de cruzar el río Jordán, lo que respalda el tremendo poder que Dios le había dado a Moisés, el Señor le dijo a Josué, elijan a un hombre de cada una de las 12 tribus de Israel y ordéneles que tomen 12 piedras del cauce, exactamente del lugar donde los sacerdotes permanecieron de pie. Porque mientras el pueblo de Israel cruzaba, los que llevaban el arca tenían que estar parados en el agua. Díganle que las coloquen en el lugar donde hoy pasarán la noche. Entonces Josué reunió los 12 hombres que había escogido de las 12 tribus y les dijo, vayan al centro del cauce del río hasta donde está el arca del Señor su Dios y como señal entre ustedes. En el futuro, cuando sus hijos les pregunten, ¿por qué están estas piedras aquí? Ustedes les responderán, el día que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ella. Para nosotros, los israelitas, estas piedras que están aquí y sus rayos son un recuerdo permanente de aquella gran hazaña. Yo esto lo llamo grabar a fuego las bendiciones de Dios. Grabar a fuego las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque olvidamos demasiado rápido el bien recibido. Qué rápido se le olvidó al pueblo de Israel enseguida que salieron, donde le faltó un poquito el agua, porque qué bien que estábamos en Egipto. Se olvidaron de todo lo de las 10 plagas, se olvidaron del cruce del Mar Rojo. Y cuando Dios le dio todo, llegan ahí y otra vez la queja, y otra vez la queja. Qué rápido que se olvidaban. Pero también qué rápido nos olvidamos nosotros. Grabamos a fuego cuando alguien nos hizo algo malo. Así. Vos, para mí, fuiste. No, sin la S al final. Fuiste. Para mí, fuiste. Olvídate. Ya está. Nunca más va a ser lo mismo entre nosotros. Por ahí me hizo 10 buenas. Yo lo hablaba el otro día con una persona. Le digo, podés recibir 10, 15, 20 buenas. Pero igual, ese que te dio las 20 buenas, ¿te falló en algo? El fuiste con triple S al final. Fuiste, ya está. Alguien, y yo esto lo llamo, la tentación de olvidar en la oscuridad lo que Dios nos entregó en luz. La tentación de olvidar en el tiempo de adversidad lo que Dios nos entregó en el tiempo de prosperidad. En el tiempo de prosperidad, gracias en gloria, gracias, pero en el tiempo de adversidad, ¿será Dios realmente el Dios que dice ser? Y me viene a mí a la mente, capaz que a alguno le vino un ejemplo, no tan así, pero donde se generó una duda, cuando antes no la había, pensaba en Juan el Bautista.
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Venían, les daba con caño a los fariseos todo. De aquí el Cordero de Dios, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Tac, tac. Tú deberías bautizarme, le dice. Y yo en lugar de no, es necesario Jesús bautizarme, hay que cumplir con la justicia. Y tiene el honor Juan el Bautista de bautizar a Jesús. Pero pasa mucho tiempo, el tiempo, es tomado prisionero Juan el Bautista por denunciar la corrupción, la inmoralidad del rey. Es tomado prisionero, claro, aislado de todo, no veía lo que Jesús hacía, no escuchaba a la gente, aislado de todo, con una perspectiva mala por delante de muerte, ya quedó atrás todo eso. Y él manda a sus discípulos y digan, averigüen, y pregunte, a ver, ¿qué está haciendo este Jesús? Y pregúntenle si realmente Él es el Mesías que estábamos esperando. Y uno le dice, no puede ser. No puede ser que el profeta más grande se le genere esta duda. Si el objeto de su profecía, de su prédica, ahora duda si es o no es. Pero ¿por qué? Y esto no estoy hablando mal de Juan el Bautista, es admirable. Pero esto es muy nuestro, de que cuando estamos en el monte de la transfiguración ahí, ¿quién puede dudar de la gloria de Dios? Pero abajo, en el valle, en la soledad, en la adversidad, algo tal vez de lo que les pasó a los discípulos. Bueno, Jesús está en una tumba, 3 días que no hay novedades de Jesús. Parece ser que hay que ir volviendo a lo de antes. Y vuelven a lo de antes, como si le ponen un paréntesis esos 3 años con Jesús en el cajón y volvemos a lo que éramos el día anterior a conocer a Jesús. Y sí, y cuán humano, cuán nuestro es esto, ¿no? Yo por eso acá le pongo, lo aparentemente malo de hoy borra lo bueno antes recibido. 10 buenas, 15 buenas, esta no me gustó, listo, me decepcionó. Nunca lo hubiera esperado de esa persona. O a veces necesitamos el combustible de milagros, como el pueblo de Israel. Ay, me siento débil, Señor. Ay, Él me sanó. Ay, estoy bien. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ay, mi pie está mal. Ay, el Señor me dio un trabajo. Gloria a Dios. Gloria, ay. Y es como teníamos una pelota inflable en casa que perdía, jugando en la pileta. Cada 3, 4, 5 minutos había que darle una infladita y otra vez estaba durita y había que estarle atrás, no te podías distraer porque se desinflaba. Y a veces está ese cristiano que pierde, tiene una pinchadura y el milagro le pone el compresor y otra vez el compresor. No se puede vivir a milagros. Señor, necesito ver, yo necesito, mostrate, revelate. A todos queremos y le pedimos, Señor, revelate, hace grandes cosas. Pero las grandes cosas de Dios no tienen que ser para que yo o me aparte o no me aparte. Tienen que ser para quienes no comprenden a Dios. Las señales son para los incrédulos. Jesús no hacía esos milagros para que los apóstoles no se le derrumbaran. Para que los discípulos no se le vinieran abajo. Jesús hacía esos milagros para impactar, para decir, mirá, la gente veía esto y creía, para que el mundo incrédulo cegado por Satanás, que a lo mejor no podía entender una prédica, al recibir ese impacto sobrenatural creyera. Pero no era para que Pedro se mantuviera fiel o para que Juan no se le desmoronara. Ellos ya tenían que tener... Para ellos tenía sus tiempos aparte, pero ya el milagro no era para ellos, no era para ellos. Entonces, a veces necesitamos, para no caer, entonces acá les dice, grábense todo esto que Dios hizo para los momentos donde ya nadie lo recuerde. No era para ese momento, porque en ese momento lo tenían muy claro, tocaban el cielo con las manos, para esos momentos de desierto. Porque en el desierto es donde empezamos a dudar de Dios. El pueblo de Israel cruzó el mar, la euforia se pasó rápido, empezó el desierto y empezaron las dudas. Cuando estamos en el monte no dudamos, dudamos en el valle. No dudamos cuando estamos en la toma de Jericó y se caen todos los muros. Ahí nadie dudaba de quién era Dios. Las dudas están en el desierto. Entonces yo te quiero animar a esto.
poné, hacete buenos montículos visibles con piedras espirituales de los momentos donde Dios hizo grandes cosas en tu vida, para que te sostengan en los momentos de desierto. Alentate porque, no sé, quizás alguno de ustedes logre estar siempre pum para arriba en la fe. Yo no puedo. Tengo cosas, a veces de la fe y de otros problemas, porque nuestra mente se carga con problemas. Claro que nos alentamos en el Señor, claro que nos confiamos, pero no estamos siempre ahí. Tenemos momentos donde nos debilitamos, donde estamos medio débiles, donde estamos un poco desanimados. Y ahí es donde es importante empezar a buscar, Señor, ¿cuáles son tus promesas? Cierto, vos hace un año hiciste esto, ¿cómo me puedo debilitar ahora si sos el mismo Dios? Y entonces marcá a fuego. ¿Vieron lo que era la yerra, que se marcaba el nombre del animal ahí a fuego? Bueno, que quede una impronta de Dios me bendijo ese día, Dios hizo esto en mi vida, Dios obró así antes, ¿por qué no lo va a hacer ahora? Cuando a Juan el Bautista vuelven los discípulos y le cuentan, vimos que salían demonios, vimos esto, y Juan dice, bien, ahora me siento tranquilo. Y el hombre necesitó, porque era humano, era nadie como Juan el Bautista, pero era humano. Y tuvo sus momentos, todos los tenemos. Creo que por lo menos Juan el Bautista me queda muchos talles superior, ¿no? Y creo que a todos, pero qué bueno es marcar a fuego los momentos donde fuiste bendecido, para no dudarlo, no dudar en la oscuridad lo que Dios te mostró en luz. No dudar en la adversidad lo que Dios te trajo en un momento de bendición, de abundancia. Poder remarcar esto siempre a fuego. Y como vieron que hay una regla matemática, a ver cómo está la matemática. ¿Cuánto da el número 27.438 multiplicado por 0? A ver, Tiki. ¿Cuánto? Nos cuesta, ahí lo pensamos, 0, ¿no es cierto? Y el número 12.748, ¿cuánto da multiplicado por 0? 0. Todo número multiplicado por 0 da 0. A veces uno lo duda, pero es así. Háganlo con la calculadora y da 0. A veces con las bendiciones hacemos así. Tuvimos decenas de bendiciones, pasó esto malo, multiplica por 0. No, me da 0 de resultado. ¿Y Dios qué te dio? Y mirá, después de esto, nada. No puede ser que el favor, la bendición recibida, pero en su momento no te dio un trabajo. ¿Te acordás cuando oraste y agradeciste a Dios por ese trabajo? ¿Te acordás que agradeciste a Dios porque te sanaste increíblemente de esa enfermedad o tu ser querido? ¿Te acordás cuando estuviste pidiendo para que esa persona se entregara a Cristo y se entregó? Ya no te acordás. Sí, bueno, pero después lo que me pasó. Pero eso necesitas poner esas piedras bien altas para acordarte, porque somos rápidos a olvidar. Entonces, qué importante aceptar la guía de Dios y entender que corremos el riesgo de la tentación de no ceder el timón de nuestras vidas en todas las áreas a Jesús. Después también obtener nuestro propio alimento espiritual, tener cuidado de la tentación del arroz recalentado. Es más fácil el enlatado que salir a prepararlo. Buscá, tener tu tiempo a solas con la palabra, tu tiempo a solas con el Señor a la luz de la palabra para ver lo que Él tiene fresquito, el alimento fresco que quiere darte, no el de ayer, no lo que comiste que ya tiene gusanitos y hongos de hace 2 años atrás, es comida nueva que Él tiene. Tercero, reconocer que solo Dios tiene el control. Nos gusta el poder, nos gusta la autoridad, nos gusta decidir. Nos gusta que la gente nos obedezca, nos gusta decir esto es mío, esto es mío, esto es mío. Pero no somos dueños de nadie, no somos jefes de nadie, no controlamos las vidas de nadie. En el lugar donde Dios te ponga, sea que te ponga encima de cientos de miles o sobre uno, el principio es el mismo, sos autoridad delegada. Con 100.000 abajo o con uno, sos autoridad delegada. La tremenda diferencia entre la autoridad delegada y la verdadera autoridad, que Dios es fuente de autoridad. Él no la recibe de nadie, en Él se genera la autoridad.
Nosotros somos delegados. Yo me corro, viene otro, me corro, viene otro. Dios no se puede correr, porque cuando hablo de Dios me refiero a la Trinidad. Es irreemplazable. Él es la fuente. Todos los demás vamos y venimos. Como vino David, después de David se levantó un Salomón, después de Saúl vino un David, después de Elías vino un Eliseo, después de Moisés vino un Josué. Siempre Dios tiene a otro, porque como son autoridades delegadas, sirven un momento, un tiempo. Y finalmente grabar a fuego las bendiciones de Dios, que para que no dudes en la adversidad lo que Dios te dio en el tiempo de prosperidad, sino por el contrario, que te sirva de alimento, de recordatorio, como esas generaciones veían. ¿Para qué significa esas piedras? Ah, nunca te lo conté. ¿En serio se abrió? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ese era el Dios que ustedes tenían. Entonces el Dios que tenemos, ¡qué bueno! Y ese chico se formaba en la idea de que tenían un Dios grande. Y no el Dios del abuelo, y él sí, ese eran otras épocas tan lindas, pero ya fue. No, si es el mismo Dios, ahí lo tenés de recordatorio. Bueno, esto también es importante para nuestra vida, para tener siempre presente el Dios. Por eso, ahora lo que vamos a hacer en unos minutitos es partir el pan y la copa, y participar de la copa. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que somos tendientes a olvidar. Por eso dice, cada vez que tomen del pan y beban de la copa, ¿y para qué lo hizo? Si con que esté en la Biblia ya nos acordamos, pero así lo estamos, permanentemente vuelve a nuestra mente. Viene a ser como el montón de piedra, no es algo, pero algo activo. Por eso alguien, cuando hablaba de la cena del Señor, hablaba de hacer memoria activa. ¿Qué quiere decir? Traigo otra vez a mi mente, llevo a mi mente al lugar donde se produjo lo que hoy representamos a través del pan y de la copa. Revivo la bendición, como si Jesús hubiera muerto ayer y fuera fresquita esto, así. Volver a revivirlo y volver a traerlo a esta mente que rápidamente se queja. Señor, yo quería ese auto y me diste el otro. Señor, yo me quería sanar. Señor, ¿por qué la pandemia? Señor, ¿por qué el gobierno? Señor, ¿por qué? Y permanentemente estamos viendo lo que no tenemos. Estamos viendo lo que yo ya me tomé del vaso, lo que falta. Ahora falta más. Entonces estamos viendo lo que falta del vaso, pero no todo lo que Dios nos ha puesto en él. Quiero cerrar esta reflexión antes de que procedamos a partir del pan, leer en Salmo 18, del 28 al 35. Ahí seguramente lo van a proyectar, dice, tú, Señor, mantienes mi lámpara encendida. Tú, Dios mío, iluminas mis tinieblas. Con tu apoyo me lanzaré contra un ejército, la conquista. Contigo, Dios mío, podré asaltar murallas. La muralla de Jericó, por ejemplo. El camino de Dios es perfecto. La palabra de Dios es intachable. Escudo es a los que en él se refugian. El ataque del enemigo, cada vez que te levantás, lo hablábamos con acá mi hermano Roberto al entrar, que Satanás le apunta al que sirve, no le apunta al que está calentando el banco. Satanás le apunta al que sirve. Entonces los dardos, el escudo, como dice en Efesios 6, ¿no? El escudo para frenar los dardos de fuego del maligno. Escudo es Dios a los que en él se refugian. ¿Quién es Dios sino el Señor? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Él es quien me arma de valor y endereza mi camino. Da a mis pies la ligereza del venado y me mantiene firme en las alturas. Aun cuando estamos en el valle, nos levanta. Adiestra mis manos otra vez la batalla, porque no estamos peleando contra humanos, nuestra pelea es contra fuerzas diabólicas espirituales. Adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar arcos de bronce. ¿Por qué qué tenía de diferente el arco de bronce con el arco de madera? Que el arco de bronce
daba mucha más fuerza, la flecha iba mucho más lejos, pero el problema es que una cosa era tensar de madera y otra el bronce, se necesitaba mucha más fuerza. Por eso dice, mis brazos para tensar arcos de bronce. No cualquiera usaba ese arco. Ahora, si una vez que lo podías usar, llegabas mucho más lejos que cualquiera, ibas mucho más allá que el resto. Y Dios quiere eso, darte esas fuerzas sobrenaturales para que tenses ese arco espiritual y llegues mucho más allá de lo que llegarías en las fuerzas comunes. Tú me cubres, dice, con el escudo de tu salvación y con tu diestra me sostienes. Tu bondad me ha hecho prosperar. Esto está mirado con una mirada de ejército, de soldado, de conquista, de avanzar sobre el enemigo. Yo les decía algo que Dios le dice a Josué, algo que un pastor del pasado lo llamaba, y me encantó el nombre, la ley del pie. Él decía, yo les voy a conceder todo el territorio que pise la planta del pie. Ahora, el orden es este, vos pisás la tierra, yo te lo concedo. No es primero te lo concedo y después pones el pie. Como les decía, de lo que era cruzar el Jordán. Primero había que mojarse, primero había que arriesgarse a que el río te arrastre o sufrir del agua fría para que el río se frene. El milagro sigue a la fe y no al revés. No es el milagro tanto para la fe, sino que el milagro, la fe mueve el obrar de Dios. Si querés conquistar la tierra hay que pisarla. La tierra no se conquista. Señor, te pido que evangelices todo ese barrio que está allá, toda esa tierra que está sin Cristo. Señor, te pido que le prediques el evangelio. Y te va a decir, bueno, entonces hace vos los milagros. Hace vos, sostené. Mirá que se te va a venir abajo el universo. Tenés que sostenerlo vos. Yo hago mi parte y vos haces la tuya. Y yo hago tu parte y vos haces la mía. No se puede. Si quiero que Dios haga de Dios, yo tengo que hacer de mí mismo. Yo tengo que ir a predicar. Dios no envía ni siquiera a sus ángeles ahora, en el futuro habla de otros tiempos. Hoy día Dios no manda a sus ángeles a predicar el evangelio. Te manda a vos y a mí. Entonces somos nosotros. No le puedo pedir a Dios lo que haga. Tengo que hacerlo yo. Por eso es enfrentar un ataque enemigo constante. Si no hay ningún tipo de adversidad en lo que hagas para Dios, algo raro pasa. Porque el enemigo es lo que sabe hacer, sabe atacar y tratar de detener al que quiere servir a Dios. Por eso, mi hermano, anotate este salmo que es conocidísimo, pero nunca está mal revisarlo. Salmo 18 del 28 al 35. Es muy lindo porque nos habla de los preparativos para la batalla, que nuestra batalla es espiritual. No te tenés que pelear con el hermano que se olvidó de llamarte para tu cumpleaños. Ese no es tu enemigo, no es tu enemigo, porque se olvidó. ¿Cómo se olvidó? Se olvidó. Tu enemigo, o el que no te gusta cómo hablo, o cómo hice, o que se olvidó de ponerse el desodorante, ese no es tu enemigo. Tu enemigo es espiritual. Ninguno de este mundo, ni siquiera tu enemigo es espiritual. Esto lo decíamos el otro día y lo remarco hoy. Entonces, mi hermano, qué importante es prepararse. Él adiestra nuestras manos. Empezamos un ciclo. Tal vez te significa, a lo mejor el día de mañana sea otro, en un nuevo trabajo, o empezás, o Dios tenga para adelante comenzar otra etapa, o en tu etapa de familia, a veces hijos que se van del hogar, a veces un nieto que viene. Son distintas etapas, sea o no 1 de enero, son etapas y procesos, inicios en distintas etapas de nuestra vida. Qué bueno si nosotros seguimos estas pautas que Dios le dio a Josué, porque sirven para conquistar la tierra de Canaán, sirve para conquistar el mundo espiritual y sirve para cada etapa de nuestra vida, porque lo necesitamos. Si le sirvió a Josué, créeme que nos va a servir también a cada uno de nosotros. Sí.